Bueno, pues el texto que vamos a tener, con el que vamos a compartir hoy, se encuentra en Hebreos capítulo 12. Y llevamos un tiempo estudiando Hebreos los viernes. Y precisamente este viernes pasado pues estuvimos meditando en Hebreos capítulo 12. Hoy solamente vamos a utilizar 4 versículos. Versículos del 1 al 4. Así que versículos del 1 al 4. Pepi, ¿puedes leerlo, por favor? Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Los 4 primeros, ¿no? Sí, cuando estaba preparando el estudio, bueno, no ahora esta presentación, sino cuando estaba preparando el estudio, Hebreo ha provocado en mí pues que tenga que meditar muchas cosas, ¿no? Y me ha llevado a hacerme preguntas. Y yo quisiera que en esta mañana también el Espíritu Santo nos llevara a que nos hiciéramos también cada uno de nosotros las mismas preguntas que me ha llevado a mí a hacerme, ¿no? Y esas preguntas son: ¿cómo va mi vida de fe? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Realmente estoy al 100% de lo que pide el Señor? ¿Estoy tan cerca de Él como para recibir esas bendiciones que Él me promete en su palabra? Y la verdad es que cuando ahora meditemos en este capítulo 12, estos primeros versículos, nos damos cuenta de que el autor de Hebreo también está llevando de alguna manera a que los receptores también se cuestionen, se hagan esas preguntas. Analicen cuál es la situación concreta en la que se encuentran en ese momento. Y también es, por tanto, para nosotros, que lo estamos leyendo en el día de hoy, un momento en el que tenemos que reflexionar. ¿Cómo va mi vida de fe? ¿Realmente cómo estoy yo con el Señor? ¿Estoy tan cerca o me estoy alejando? ¿Tengo las rodillas paralizadas? ¿Me he quedado parado o sigo creciendo? Así que yo quisiera llevaros, con la ayuda del Espíritu Santo, a esta reflexión, a que cada uno de nosotros tomemos luego un tiempo en el que nos apartemos y le preguntemos al Señor cosas que seguro que podemos preguntarles cada uno de nosotros. La versión Pepi ha leído la versión Reina Valera, pero yo tengo aquí también una versión católica, la Biblia de Jerusalén. La voy a leer. Dice: por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Fijo los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores para que no desfallezcáis faltos de ánimo. No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. En el capítulo anterior, el capítulo 11, el autor ha presentado la historia de fe, la historia de muchas personas que mostraron su fe a lo largo de su vida. Y lo ha hecho sin hacer comentarios. Y comienza por la fe, por la fe, por la fe, y las consecuencias de esa fe que tuvieron cada uno de ellos. Pero ese comentario ahora en el capítulo 12, fijaros cómo cambia. Dice: por tanto, después de mirar hacia atrás y ver lo que habían hecho y las consecuencias que le había traído a cada uno de estos héroes de la fe, dice ahora en el texto, en este capítulo 12, por tanto nosotros también. Así que ahora está poniendo el foco, el autor está poniendo el foco en los contemporáneos, en los que están recibiendo el mensaje.
pero también estamos recibiendo el mensaje en el día de hoy nosotros. Por tanto, también nosotros nos vamos a meter en ese nosotros también. ¿Y qué es lo que quiere decir con nosotros también? Bueno, pues, ¿cómo va nuestra vida de fe? Es la pregunta que yo comenzaba. ¿Vosotros también estáis en la misma situación que ellos? ¿Os habéis paralizado? ¿O cada una de las consecuencias que hicieron que aumentara la fe de cada uno de ellos os está paralizando? ¿O realmente os está ayudando a que toméis fuerza para seguir adelante hacia la meta? ¿Realmente hemos entrado en el camino? ¿O hemos entrado, en este caso, en la ilustración que va a poner el autor, en una carrera, o nos han puesto en una carrera y nos ha puesto nuestro Señor Jesucristo en el momento en el que nos limpió con su sangre derramada en la cruz? Y en el momento que nosotros creímos que Jesucristo es nuestro Señor, que su sangre nos limpia y que recibimos el Espíritu Santo, hemos comenzado una carrera en la que hay muchos obstáculos, pero también hay una meta que alcanzar. Y esa es la ilustración que está utilizando aquí el autor. Así que, ¿cuál es la pregunta para la iglesia? ¿Cuál es la pregunta para ti individualmente? ¿Cuál es la pregunta para mí individualmente? ¿Cómo estoy yo? ¿O en qué lugar estoy yo? ¿O en qué situación estoy yo en esta carrera en la que sí estoy? Porque he creído en Jesucristo como mi Salvador. Así que el autor utiliza la ilustración y para mí es muy esclarecedora esta ilustración. Como sabéis, yo he sido deportista, he practicado el deporte y sé que es necesario muchas de las cosas que aquí está utilizando, yo diría todas, las que está utilizando el autor en esta ilustración. Fijaros el texto. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos. Muchas veces pensamos de que esos testigos están ahí mirando para enjuiciar lo que estamos haciendo, pero no ese, y ahora lo veremos a continuación. Pablo también utiliza, de alguna manera, y en muchas ocasiones, este tipo o esta ilustración. Así que le voy a pedir a Juani que lea. Juani, ¿estás por ahí? Así que vamos a leer cómo Pablo a los ancianos en Éfeso, en el capítulo 20 de Hechos, así que Juani busca Hechos 20, el versículo 24. Hechos 20. 24. 24, vale. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vemos como Pablo está hablando de alcanzar la meta, de terminar la carrera, y no solamente lo utiliza aquí con la iglesia de Éfeso, sino... Eli, ¿estás por ahí o no lo has visto a Eli hoy, no? Bueno, pues a cualquier otra hermana que nos lea el Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas capítulo 5, versículo 7. ¿Quién lo tiene? Vosotros corríais bien. ¿Quién os esturbó para no obedecer a la verdad? Y cuando le escribe a Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, Esther, tú también estás por ahí, lee esto, Esther. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el capítulo 4, el versículo 7. 4:7.
4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que vemos que participar en una carrera requiere esfuerzo, requiere sacrificio y el abandono de todo tipo de distracción. Ningún perezoso gana una carrera. Es necesario entrenarse, es necesario prepararse, es necesario tener en mente de que hay que llegar al final. Porque evidentemente si no llegas al final no vas a ganar la carrera. Pero incluso si no ganas la carrera, pero llegas al final, ya has ganado, porque has cumplido con aquello donde te metiste. Nosotros tenemos que alcanzar la meta, tenemos que llegar al lugar donde Dios tiene consolidada la meta. Así nos está exhortando, si os fijáis, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ese es el versículo 12 y 13 de este capítulo 12. Nos está exhortando a que no nos paremos, a que analicemos cuál es nuestra situación. Y si estamos en una situación en la que estamos pasando por un mal momento, que tomemos fuerza y sigamos adelante. La versión de Jerusalén traduce este versículo 12 y 13 de manera, poniendo algunos puntitos. Dice, por tanto, robusteced las manos caídas y las rodillas vacilantes, y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Una de las cosas que he comprobado en estos días amenazados por la pandemia ha sido que muchas personas han hecho una parada y han reflexionado. No sé si habéis tenido ocasión de hablar con gente, pero hay mucha gente que se están cuestionando cómo han hecho las cosas hasta este momento. Le han dado mucha importancia a algunas cosas y no le han dado importancia a otras. Y ahora dice, realmente creo que me equivoqué. Creo que le di importancia a lo que no la tenía y me he perdido muchas cosas que realmente tenían importancia. Así que situaciones como las que estamos viviendo nos hacen reflexionar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado de la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de razonar, y hay situaciones que nos llevan a ese momento de razonar. Y ahora estamos razonando de qué está bien, qué está mal, o qué he hecho bien, qué he hecho mal. Y nosotros como creyentes también tenemos que hacer paradas en el camino, pero paradas en el camino para impulsarnos y seguir adelante, para reflexionar y analizar cuál es la situación en la que nos encontramos cada momento. Esas preguntas que inicialmente yo estaba lanzando y que me hacía primeramente a mí, pero creo que es necesario que nos las hagamos todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Porque si no, evidentemente nos perdemos muchas bendiciones. Tenemos que tomar decisiones que nos lleven hacia la madurez como individuo y la madurez como iglesia. Nuestra iglesia tiene que ser sal y luz en San Juan del Puerto y nosotros tenemos que tomar decisiones para que así sea, porque el Señor para eso nos ha llamado, para eso nos ha puesto en la carrera, para que vayamos a la meta, lleguemos a la meta, pero lleguemos a la meta en condiciones. Bien. Así que hay una serie de condicionantes y hay una serie de enseñanzas que vamos a ver aquí en estos versículos. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto nos recuerda a otra cita de Pablo. En Filipenses, capítulo 3, Pepe, ve buscándotelo. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice,
corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Y vemos que Pablo a Filipenses le está diciendo esto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso que Pablo está transmitiendo a los filipenses tiene que estar también en nuestra mente. ¿Qué nos puede provocar desánimo, cansancio y el pensar que vamos a fracasar en la carrera? Vamos a mirar algunos puntos aquí en esta mañana. En primer lugar, fijaros en el texto que hemos leído. Mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás. Pablo dice ahí, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo la meta. Una de las cosas que nos produce lastre, una de las cosas que nos paraliza en el crecimiento, una de las cosas que nos paraliza en la carrera es el mirar hacia atrás. O, si nos vamos al pueblo de Egipto, y lo hemos meditado en esta mañana, muchos de ellos miraban hacia atrás y pensaban en aquellas cosas que estaban dejando en Egipto. Y eso les paralizaba. Nosotros también podemos estar mirando cosas que teníamos en el pasado y que nos pueden estar paralizando. Lo del pasado, en el pasado está. Ahora somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva mente y tenemos una nueva situación. Así que tenemos que poner, como dice Pablo, una cosa hago, olvidar ciertamente lo que queda atrás y mirar y extenderme hacia adelante, proseguir hacia la meta. Así que el primer lastre que nos encontramos es mirar hacia atrás. Ahora, ¿qué ocurre cuando un corredor va corriendo y empieza a mirar constantemente hacia atrás? Que se puede chocar con los otros corredores, que va perdiendo tiempo, que puede lesionarse porque se dé un golpe con algo. Así que la ilustración es genial. Nosotros no podemos estar constantemente mirando hacia atrás, sino que tenemos nuestra vista puesta en el futuro, en adelante, en las cosas que tienen que llegar. Lo segundo que vemos es, dice, lo segundo es, el texto dice, y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Esto es lo que dice en la versión de Jerusalén. Desviarnos del camino marcado por Dios, tomar atajo, desviarnos de la senda, nos provoca lesiones. Dios nos ha trazado una carrera y tenemos que seguir por el lugar que Dios nos ha trazado. Si nosotros pretendemos tomar atajo, si nosotros pretendemos hacer cosas que son diferentes a las que Él nos ha marcado, nos va a pasar como al pueblo de Egipto, 40 años dando vueltas en el desierto, o con lesiones constantes. El Señor nos ha marcado las pautas. La Escritura nos las marca. Ahí está el mapa del recorrido. Y ahí están incluso las normas del recorrido. Tenemos que estar constantemente mirando su palabra, mirando su voluntad, mirando qué Él quiere para cada uno de nosotros. No podemos desviarnos ni a un lado ni a otro. Hoy en Proverbios, capítulo 4, lo ha leído, creo que ha sido Antonio. Antonio, ha sido, ¿no? Proverbios, capítulo 4. Sí, lo leí yo. Pues el versículo 17 y 18, perdón, 25-27, el 25 al 27 dice: miren tus ojos hacia adelante y fíjese tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Pero vemos que también en Proverbios está marcando esa misma línea. Tenemos que tener claro cuál es el recorrido.
cuál es el recorrido de la carrera que el Señor nos ha marcado. Entonces, el tercer punto sería las rentas del pasado, o la tercera carga, las rentas del pasado son peligrosas. Qué peligroso veo yo cuando empezamos a decir, yo fui, yo hice, yo estudié, al final estamos mirando hacia atrás en aquellas cosas que hemos hecho, pero no se trata de las que hemos hecho, se trata de las que tenemos por delante y las que tenemos ahora mismo que hacer. ¿Cómo estoy yo ahora? En el pasado pude estar muy bien, pude estar muy cerca de Dios, pude estar haciendo y siendo de mucha bendición para todos, pero puede que ahora, en este momento, tenga las rodillas paralizadas, tenga mis brazos caídos y esté desanimado. Y necesito retomar la carrera, necesito seguir adelante. Lo que importa no es lo que hice, sino lo que importa es lo que yo voy a hacer en el Señor, lo que el Señor quiere que yo haga ahora y lo que queda por delante. No lo que hice o dejé de hacer, sino lo que ahora tengo que hacer. Las rentas del pasado tampoco funcionan, las rentas del pasado también nos lastran. Lo que tenemos que mirar es cómo estamos ahora, qué estamos haciendo ahora y cuál es ahora nuestra comunión con Dios, que evidentemente repercute en nuestra comunión con los hermanos. ¿Cómo estoy yo ahora en la iglesia? ¿Cómo estoy siendo de bendición para la iglesia? Así que, hermanos, mirar hacia atrás es un lastre. Desviarnos del camino buscando atajos es un lastre. Y pensar que hemos hecho muchas cosas es un lastre. Cosas que tenemos que ir quitando de nuestra vida. Tenemos que pensar aquí y ahora y lo que tenemos por delante. Entonces, ¿cómo debemos correr? Sería la pregunta. ¿Cómo debemos correr? Pues sabiendo que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿No dice eso el texto? Pues vamos a analizar este texto. Dice, por tanto también nosotros, teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Sabiendo, como he dicho antes, que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Los testigos del capítulo 11 son los héroes que están en derredor nuestro como espectadores de la carrera. Como decía antes, a veces pensamos que están ahí enjuiciando cómo son o cómo estamos actuando nosotros en nuestros momentos, en nuestra vida. Pero no están ahí para eso, sino para animarnos. Están ahí para que nosotros analicemos sus vidas y nos demos cuenta de cómo Dios bendice a todos aquellos que ponen su fe en Él. Sus testimonios nos alientan para que podamos seguir en la carrera. Nos dan fuerza para que podamos seguir corriendo hasta la meta. El Espíritu Santo nos va a ayudar en cada momento de esa carrera, pero también nos ayuda el mirar hacia atrás en qué hicieron estos héroes de la fe. ¿Cómo depositaron con tantos problemas como podemos tener nosotros su fe en el Señor y el Señor los llevó hasta el final? No decayó su fe a pesar de todas las situaciones que se encontraron en el camino. A veces nosotros creemos que tenemos los mayores obstáculos que el ser humano se ha encontrado delante de nosotros, pero si miramos hacia nuestros hermanos, tuvieron serias situaciones delante y el Señor le ayudó en cada una de ellas y su fe permaneció intacta. Creía en aquel que es fiel y el que es fiel cumplió con su fidelidad. Dios es fiel y con su ayuda llegaremos a la meta. Y tenemos ahí el ejemplo de todos estos héroes de la fe, que como decía antes, no están ahí para enjuiciarnos, sino al revés, para que sus testimonios sean luz para nosotros en medio de la adversidad. La realidad es que no solamente están ahí estos que se nombran, sino están otros muchos que algunos incluso hemos conocido, y cuando vemos y analizamos y miramos hacia atrás sus vidas, la verdad es que nos dan fuerza para seguir adelante.
Yo cuando participo del pan y del vino ahora, lo hago con esta copita. Esta es una copita que me regaló mi suegra. Y cuando lo recuerdo, me da muchísimo ánimo. Perdonadme, pero no me suele pasar, pero me ha emocionado recordarlo. Pero eso es a lo que iba el texto, ¿no? De que cuando lo recordamos, tomamos fuerza porque permanecieron fieles hasta el final. Así que a veces, cuando estamos con situaciones duras, tenemos que recordar los que nos antecedieron y cómo ellos soportaron en medio de esa adversidad, con su fe puesta en el Señor, toda y cada una de las situaciones. El segundo punto es sabiendo que ningún corredor corre cargado. Es evidente. ¿Os imagináis a un corredor que lleva la bolsa con la comida y si le entra el agua y todo eso va cargado? Es imposible. Tiene que quitarse todas aquellas cosas que le están produciendo lastre, que le están haciendo que no pueda ir suave y tranquilo en la carrera. Y también fijaros que una de las cosas que cada corredor hace es prepararse físicamente para quitar toda aquella grasa que le sobre para no tener peso. Así que veis que cuando, y este es el ejemplo, la ilustración, un corredor pues se entrena continuamente para que su físico esté sin grasa y tenga el peso adecuado para poder correr. Y además se quita todas aquellas cosas que puedan estorbarle en la carrera. Así que, pues, la ilustración nos está llevando a eso. No podemos ir cargados en esta carrera porque vamos a tener muchas situaciones difíciles y todo lo que nos lastre nos va a hacer que nos cansemos, que nos paralicemos, que no vayamos a la velocidad adecuada. Me gustaría que un hermano busque Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Eduardo, ¿puedes hacerlo? 9:27 has dicho. Sí, Primera de Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, pero sí golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Veis cómo Pablo también está transmitiendo. Y cuando le escribe Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Así que aquí vemos que muchas de las cargas que llevamos son cosas en las que nos hemos comprometido. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Aquí está hablando de régimen militar, pero a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y en Primera de Corintios, pues también estaba hablando de la necesidad de quitarse todas las cosas para llegar al final, a la meta, ¿no? Así que vemos que tenemos que quitar de nuestra vida todas aquellas cosas que nos lastran. Y hay muchas cosas que nos lastran. Pero sobre todo, lo que no podemos llevar es el pecado.
No podemos cargar con pecado. Hay cosas que nos lastran, que nos hacen ir cansados, pero el pecado nos paraliza absolutamente, porque el pecado esclaviza, el pecado te paraliza de tal manera como si estuviera pegajoso, es la palabra, como si te quedaras pegado en él. Así que, y el tercer punto es, sabiendo que es necesario correr con paciencia, con perseverancia, con determinación, pero al mismo tiempo conociendo cómo está uno en cada momento. Es decir, analizando, fijaros, cuando alguien tiene que hacer un ejercicio, yo en el caso mío era el fútbol, pero aquí estamos hablando de una carrera. Cuando tienes que hacer una carrera, lo primero que tienes que hacer es entrenarte, evidentemente, prepararte para esa carrera. En segundo lugar, tienes que saber cuál es el recorrido de la carrera. En tercer lugar, tienes que ponerte ya, para empezar la carrera, a calentar tus músculos, porque tú tienes que estar preparado para poder, desde el principio, calentar los músculos y las articulaciones para prepararlas para ese esfuerzo que vas a realizar. Y no empieza al 100%. ¿Veis algún corredor que empiece al 100% en estas carreras de obstáculos? Sino que empieza despacio, va notando cómo va el cuerpo, va analizando cómo va y después va cogiendo el ritmo adecuado para llegar hasta el final. Así que eso es paciencia. Con paciencia tenemos que tomar cada una de las situaciones y cuando llegamos delante de un obstáculo tenemos que analizar cómo lo pasamos. Y evidentemente no podemos hacer todo sin desarrollar la paciencia. Cuando el autor le está diciendo con paciencia es porque sabe que pueden desanimarse mucho en el camino porque se va a encontrar o nos vamos a encontrar con muchas situaciones difíciles en el camino. Pero también nos marca, y el cuarto punto sería, sabiendo que tenemos que poner los ojos en Jesús, nos marca cómo podemos hacerlo de manera que garanticemos que vamos a llegar a la meta. Y la única forma de garantizar que vamos a llegar a la meta es cuando ponemos los ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe, en Jesús. Yo recuerdo que la empresa, hace bastante tiempo, en uno de los cursos que nos da de conducción, nos llevan a un circuito y hay una persona, un instructor, que se monta contigo en coches que están preparados para enseñar a hacer cosas difíciles, cosas que se te pueden presentar en un momento determinado en la carrera, obstáculos que tú inicialmente no controlas y que es necesario que controles para no tener un accidente. ¿Qué tipo de entrenamientos te hace? Pues cuando tú vas con el coche, él le da un botón y el coche se queda sin volante. Tú tienes el volante, mueve, pero pierdes totalmente el control. Te hace perder totalmente el control del coche. Y la primera vez te lo hace y no te dice nada y tú pierdes totalmente el control y empiezas a dar vueltas y no sabes para dónde vas. Cuando te paras, él te da una serie de lecciones para que eso, cuando te vuelva ahora a darle al botón, tú puedas controlar y enderezar el coche. ¿Sabéis cuál es la instrucción que nos da? Poner los ojos en un punto fijo, en algo que esté fijo y así seremos capaces de mover el coche y ponerlo en dirección de ese objetivo fijo. Pues es la ilustración para esto que nos está diciendo aquí. Tenemos que poner cuando llegan las situaciones difíciles, tenemos que poner siempre nuestros ojos en algo fijo. Y lo único fijo que hay es nuestro Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Él, en el autor y consumador de la fe. Porque Él es el objeto de nuestra fe. Porque Él es el origen y fuente de nuestra fe. Porque sin Él, evidentemente, nos vamos a despistar. Vamos a llegar a otro sitio, no al sitio que Él ha trazado para nosotros. Porque Él es también quien perfecciona nuestra fe. Y lo vamos a ver en Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1 y versículo del 6
Filipenses 1, versículo 6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Versículo 9 sigue diciendo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Si nos vamos a Colosenses, capítulo 1 también, versículos del 9 al 11, dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener la perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Vemos que, y también porque Él es el modelo de nuestra fe. En el propio Filipenses, nuevamente, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Así que vemos que porque Él es el origen y fuente de nuestra fe, porque Él es el que perfecciona nuestra fe, porque Él es el modelo de nuestra fe. Así que yo no voy a ocupar mucho más tiempo. Sencillamente quiero hacer una reflexión que el propio Pablo hizo al final de la carrera. Hermano, esta carrera no la hemos decidido nosotros. En esta carrera hemos entrado porque Dios, viendo cómo éramos, viendo cómo estábamos, estableció un plan para que nosotros pudiéramos llegar a cómo Él quiere que seamos, para que podamos estar en su presencia toda la eternidad. Así que estableció que Jesucristo viniera a este mundo, muriera en una cruz y pudiéramos nosotros ser limpios por su sangre. En el momento que nosotros aceptamos eso, fuimos puestos en una carrera de santidad. En esa carrera de santidad tenemos que quitar todas aquellas cosas que nos estorban en medio de la carrera, cosas que nos quitan tiempo y cosas que nos perjudican porque es pecado. Todas esas cosas hay que deshacerlas, quitarlas de nuestra vida. Y cuando eso haya pasado, vamos a poder exclamar, vamos a poder decir, vamos a poder testificar también como hacían los héroes de la fe para los que siguen lo que ha dicho Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Versículo 7 lo vuelvo a repetir. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Cuando recordamos los que nos antecedieron, vemos que ellos fueron fieles y eran como nosotros, pero tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas y el deseo de agradar a Dios. Que el Espíritu Santo lo tenemos. Tenemos que tener también el deseo de agradar a Dios, para que todas aquellas cosas que Él pide de nosotros estemos en disposición de hacerlas. Si no lo hacemos, no porque no tengamos poder. El poder lo tenemos, nos lo da el Espíritu Santo. Lo que algunas veces nos falta es el deseo. Tenemos que desear constantemente agradar a Dios, llegar al final de la carrera en la que Él nos ha puesto. Así que Pablo en el versículo 8 sigue diciendo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y aquí es tremendo. La cual me dará el Señor. ¿Os imagináis recibir del Señor la corona de justicia?
de parte del juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En eso, de todos los que aman su venida, está Eduardo, está Esther, está Juani, David, Magdalena, Jorge, Hanna, Pepi y todos los demás. Todos nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Todos estamos en esa misma carrera. Todos estamos necesitando que el Espíritu Santo nos ayude cada día en medio de las adversidades que nos encontremos a tener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que cuando lleguemos al final podamos decir lo mismo que dijo Pablo. Y al mismo tiempo, cuando ya no estemos aquí, los que estén aquí puedan decir: el testimonio de Antonio, Manolito o Juan me anima, igual que nos anima a nosotros, los héroes de la fe. Porque hemos cumplido, a pesar de lo que somos, con lo que Dios había puesto para nosotros. Que el Señor nos bendiga y a través del Espíritu Santo nos dé fuerza para seguir adelante a la velocidad que demanda, y no con brazos paralizados, no lamentando las situaciones de cada día, sino todo lo contrario, dándole gracias a Dios porque Él nos ha puesto en la carrera y nos está dando la fuerza para que lleguemos hasta el final. A Él sea la gloria.